Buenas tardes, Inge. Bien, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Estaba checando en la lista del Classroom de toda la gente que está dada de alta en esta materia y aparecieron por ahí como un buen número más. Bueno, conectados en realidad no están todos, hay 70 registrados. Ahorita, por ejemplo, en este momento hay 44 personas conectadas. Pero bueno, recuerden que ya habíamos comentado en las primeras clases, o en la primera clase, quienes no puedan cursar la materia, pues no tiene ningún caso que lo hagan porque no voy a guardar calificaciones de nadie. Si van a poderla cursar, van a poder estar registrados, inscritos en el CIA, entonces, pues sí, adelante. Pero quienes se estén metiendo a la clase pensando en que van a hacer los exámenes y después les voy a guardar la calificación, ya les había comentado que eso no va a suceder. Tendrán que esperar hasta el año que entra que puedan cursar la materia. Sobre todo aquellos que, bueno, no estuvieron en esta sección y vienen de otras secciones. Eso por un lado. Por otro, recuerden también, bueno, y eso para que les digan a los que no se conectan, que en este curso pues, vamos a tomar en cuenta asistencias. Yo paso lista, pues, estoy pasando lista cada clase de manera electrónica. Ustedes no se dan cuenta en qué momento, pero paso lista de los que están conectados una o dos veces, por aquellos que se desconectan de repente, y esas listas, bueno, pues las tengo yo acá guardadas. Entonces, vamos a tomar en cuenta las asistencias, ya lo habíamos comentado. Pero bueno, lo más importante es que veo mucha gente que se metió después. Hay demasiados en el grupo. Y yo estoy suponiendo que varios de los que están ahí, dados de alta en la materia, en realidad no la pueden cursar, porque deben la materia anterior o porque deben otras que están seriadas que no les permiten cursar esto. Entonces, bueno, les vuelvo a decir que no se va a guardar calificación. Si quieren estar en el curso, adelante, no los voy a sacar, pero pues no va a ser válido, ¿no? Aunque hagan los exámenes, no van a ser válidos. Si no están en el CIA, no les puedo aceptar calificación y no la voy a guardar. Bueno, vamos a continuar en donde dejamos la clase pasada y voy a recordar más o menos rápidamente lo que estábamos viendo. Empezamos el tema de flexocompresión y dentro de ese tema de flexocompresión hablamos, bueno, de la posibilidad de encontrarnos con columnas que las clasificábamos como columnas cortas, entre comillas, y columnas largas, también entre comillas, que esa denominación pues tiene que ver con su relación de esbeltez, ¿no? La relación que hay entre la sección transversal y la longitud de la columna. Y que, bueno, el comportamiento de columnas consideramos cortas o relación de esbeltez pequeña y columnas largas o relación de esbeltez grande, es su comportamiento cuando están sujetas a la carga. Una columna que consideramos de relación de esbeltez pequeña o columna corta, es muy probable que falle por compresión antes que pandearse, ¿no? Esto es el material, bueno, se va a aplastar si la carga la estamos incrementando. La columna va a fallar por compresión, por aplastamiento, antes que por pandeo o por flexión. Y en el caso de las columnas de relación de esbeltez grande o columnas largas, pues soportan la compresión, pero por la longitud que tiene nuestra relación de esbeltez, pues tiene posibilidad de pandeo. Entonces la falla puede ocurrir más bien por el pandeo. Bueno, es la diferencia entre los dos tipos de columnas que se pueden presentar. Repito, esto no tiene necesariamente que ver con una longitud, porque entonces cualquiera diría, ok, ¿qué se considera corta? Una columna de 1 metro o de 2 metros o de 3 metros, ¿no? ¿Y qué se considera larga? No es precisamente la longitud, es la relación que hay entre su sección y su longitud, o sea, su relación de esbeltez. Y esa relación de esbeltez pues, es esta que calculamos con esta expresión, donde la L es la longitud de la columna, R es el radio de giro, esto nos representa la sección transversal,
el tamaño de la sección transversal, y K, que es un factor de longitud que tiene que ver con los apoyos en los extremos de la columna. Entre más favorables sean esos apoyos en los extremos, la relación desveltez se disminuye. Si son más desfavorables, la relación desveltez aumenta. Esto es, este factor aumenta o disminuye la longitud directamente. Puede ser más de 1, entonces la aumenta, o puede ser menor a 1, la disminuye. Bueno, radio de giro, pues el concepto de radio de giro ya lo conocen, raíz cuadrada del momento de inercia entre el área. Bien, ¿qué pasa con las columnas cortas, entre comillas, sujetas a carga axial? Bueno, decíamos también en la clase pasada, no es un caso muy común. Primero porque el encontrar columnas que solamente estén sujetas a carga axial sin momento flexionante, pues es algo raro. Prácticamente todas las columnas están sujetas a carga y a flexión, porque basta con que la carga pues tenga una pequeña excentricidad y eso produce de inmediato momento flexionante. O sea, sería muy difícil en la práctica tener una columna cuya carga esté aplicada exactamente en el centroide, ¿no? Con tantito que esté hacia un lado o hacia otro, pues hay excentricidad y provoca un momento flexionante. Pero bueno, el caso de una columna corta sujeta a carga axial, pues lo podemos usar como un caso de ejemplo nada más, para ver cómo se comporta. Y decíamos entonces que para la carga última de compresión que resiste una columna, la podemos calcular con esta expresión. La carga última que resiste es lo que resiste el concreto más lo que resiste el acero a compresión, ¿sí? En este caso, el acero de refuerzo que tenga la columna, pues de alguna manera este acero de refuerzo, estas varillas, pues también están soportando compresión y el acero puede soportar compresión. Entonces, por eso sumamos lo que resiste el concreto con lo que resiste el acero. Y si se fijan en la expresión, bueno, pues es un esfuerzo por un área. Y eso también es un esfuerzo por un área. Eso nos da una carga. La suma de las dos cargas nos da la carga total, que es la carga última de compresión que puede resistir una columna. Decíamos también en la clase pasada que cuando se trata de columnas de sección circular, podemos tener estribos, simplemente estribos normales, anillos normales, separados uno de otro, a todo lo largo de la columna, pero también podemos tener estribos helicoidales, que es esto que es como una especie de resorte, ¿no? La manera de colocar el estribo. Los estribos helicoidales, estos que están aquí dibujados, dan un mejor soporte a las varillas longitudinales de la columna, le dan más confinamiento al concreto y más confinamiento también, más soporte lateral a las varillas longitudinales, a las barras de acero. Eso hace que una columna con un refuerzo de este tipo, pueda desarrollar, se pueda comportar mejor y desarrollar mayor carga. Estas columnas que tienen ese refuerzo helicoidal pueden presentar dos máximos de carga, ¿no? Uno, cuando son, si consideramos a los estribos como normales, y un aumento de esa carga que puede soportar si consideramos a los estribos helicoidales, ¿no? Entonces, el primer máximo de carga, la primera carga máxima, bueno, la calculamos con esta expresión, que es igual a la que acabamos de ver antes, esfuerzo por área de concreto y esfuerzo por área de acero. Esas dos son cargas y entonces nos da la carga. Y el segundo máximo lo podemos calcular con esta expresión, pero esta expresión otra vez es un esfuerzo por un área y un esfuerzo por un área, pero aquí ya está tomando en cuenta un valor diferente del área por la presencia del confinamiento que le da el esfuerzo helicoidal. Aquí explicamos qué es cada término, lo vimos en la clase pasada: el diámetro de la sección transversal de la hélice, el diámetro interno de la hélice, la separación o paso de la hélice, la separación entre una vuelta y otra de la hélice, y el área de concreto confinado por la hélice, o sea, el concreto que queda dentro de la hélice. Y que esta expresión, bueno, se puede escribir también de esta manera, porque la pueden encontrar en algún lado escrita diferente, ¿no? Pero es la misma. Bien, vamos a ver un ejemplo de cómo calcular la carga última que soporte una columna cuya sección transversal es esta, una columna redonda, 40 centímetros de diámetro externo. Es una columna de una sección normal, digamos, para una columna,
muy común, una columna de concreto de 40 centímetros. Está armada con 8 varillas de 1 pulgada. El concreto es de 200 kilogramos por centímetro cuadrado, el F'(C), y el acero de 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado. Y la columna, primero la vamos a considerar confinada con estribos normales, esto es, estribos redondos y a cierta separación. Entonces, ¿cuánto resiste? ¿Qué carga puede resistir o qué carga última puede resistir esta columna? Recuerda que estamos hablando de columnas solamente con carga axial, ¿sí?, en momento friccional. Entonces, la carga que puede soportar la columna, pues la calculamos con esta fórmula, en donde tenemos un factor de reducción, el F'(C) del concreto, que es el esfuerzo, que multiplica a un área. Esta área es el área de concreto, que es el área gruesa de la columna, o sea, todo el área de la sección de la columna de 40 centímetros de diámetro, menos el área de acero, o sea, le estamos restando el área que ocupan las varillas. Y lo que nos queda, pues, es puro concreto. Entonces es el esfuerzo del concreto por el área de concreto, más el área de acero, que es la suma de las áreas de todas las varillas, por el esfuerzo del acero, por el FY, el esfuerzo de fluencia del acero. Entonces, bueno, el factor de resistencia, el factor de reducción, perdón, es 0.8 para una columna que está así con estribos, confinada. El F'(C), le falta una C, el asterisco C es de 160, el F'(C) es de 136, considerando que es concreto de 200. El área gruesa, pues es el área del círculo, considerando un diámetro de 40 centímetros, nos da 1256.64 centímetros cuadrados, es el área de toda la sección de concreto. Y el área de acero son 8 varillas, que cada varilla tiene 5.07 centímetros cuadrados de área. Entonces, 8 varillas con un área de 5.07 nos dan 40.56 centímetros cuadrados de área de acero. Entonces, sustituimos todo en la expresión, factor de carga o de resistencia o de reducción de resistencia, 0.8, F'(C) 136, área total de concreto 1256.64, menos el área que ocupan las varillas, 40.56, la resta pues es el área del concreto nada más área de acero, que es el área de las 8 varillas, por 4.200, que es el F. Y esto nos da una carga total última de 268.591 kilogramos. Esto es 268 toneladas, 268.6 toneladas. Este es la carga que puede soportar, la carga de compresión, que puede soportar una columna como esta, redonda, de 40 centímetros, con este armado. Si se fijan, estamos diciendo que es el caso de una columna corta, entre comillas, por lo tanto no estamos diciendo qué altura tiene, no estamos revisando su relación desveltez, estamos suponiendo que es una columna con una relación desveltez baja y que solamente tiene carga axial. Entonces, lo que estamos determinando es cuánto puede soportar de esa carga axial. 268 toneladas. Ahora, ¿cuál sería el segundo máximo del que hablamos acá? Este fue el primer máximo. ¿Cuál sería el segundo máximo de carga si consideramos que esta misma columna, mismo diámetro, mismas varillas, pero que ahora su refuerzo es helicoidal, el refuerzo por cortante, ¿no?, de los estribos. Ahora tiene estribos en forma de hélice, como resorte, ¿no?, lo llamamos helicoidal, y que son de varilla de 5/16, o sea, del número 2,5, y con un paso o una separación S de 5 centímetros entre vuelta y vuelta. Por lo tanto, cuando tienen un refuerzo helicoidal, también se le llama una columna sunchada, ¿no? Se le llaman sunchos a esa hélice de refuerzo. Y consideramos que es una columna sunchada. Consideramos además que el diámetro interno de la hélice es de 35 centímetros. El diámetro interno es este que está aquí acotado. Por fuera la columna es de 40 de concreto, pero interno en la hélice son 35 centímetros. Y estos 35 centímetros son tomando en cuenta la mitad del diámetro del estribo, o sea, la mitad del 5/16, medido del centro del estribo hacia el centro del estribo.
Bueno, la solución entonces es usando la fórmula del segundo máximo, que toma en cuenta precisamente el asunto de esta área de concreto de adentro de la hélice, la separación de las hélices, el, eh, el área del, del acero de la hélice, que es esta A subíndice E, eh, y pues nada más, lo demás ya es lo mismo. Entonces, tenemos un factor de resistencia o de reducción de resistencia de 0.8, un FB'C de 136, un área del acero de la hélice de 0.49 centímetros cuadrados, es el área de la horquilla de 5/16, un diámetro interno de 35 centímetros y una separación o paso de 5 centímetros. El área de concreto es el área de concreto A subíndice CC, que es el área de concreto que queda adentro de la hélice. Entonces es pi por ese diámetro al cuadrado sobre 4, o sea, pi por 35 al cuadrado sobre 4, es el área 962.11, y el área de acero de 40.56, que son las 8 varillas de una pulgada. Entonces, sustituimos todos los valores en la expresión y nos da un total de 313 toneladas, 313.351 kilogramos o 313 toneladas. Entonces, comparamos los dos valores y consideramos estribos normales, podemos decir que la columna puede soportar 268 toneladas, pero si consideramos los estribos en forma de hélice, columna sonchada, por refuerzo helicoidal, nos da un total, un máximo de carga de 313. Se fijan, aumenta, ¿no? La carga y consideramos estos estribos en forma de hélice o de soncha. ¿Por qué? Bueno, ya lo habíamos explicado, ¿no? Esta hélice o estos estribos en forma de hélice alrededor de las varillas le dan mayor soporte, impiden que las varillas se pandeen entre un estribo y otro, le dan mejor confinamiento al concreto y entonces eso permite que podamos considerar una carga mayor que pueda soportar. Entonces, bueno, en la medida de lo posible, siempre que tengan columnas redondas, si se puede, si lo permite la estructura, pues lo mejor es poner refuerzo helicoidal, ¿no? Los estribos helicoidales. Y con una separación entre ellos, un paso pequeño. Le digan el paso, en este caso, pues es un paso pequeño, 5 centímetros. Si la separación aumenta, o sea, si ponen las vueltas de la hélice más separadas, pues se incrementa este valor y por lo tanto este término va a ser más pequeño. Pues entre más separados estén, esto está más pequeño y por lo tanto se va a disminuir la posibilidad de carga. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. ¿Alguna duda? Profe, ¿Sí? disculpe, A subíndice cero, ¿cómo, se me puede decir cómo sacó, por favor? En el primer ejemplo. A subíndice 0 del primer ejemplo. A ver, permíteme. Es el área de la varilla. A minúscula. A minúscula te refieres. Sí. Es el área de la varilla, como dice tu compañero. Es el área de cada varilla. Eso pues, es el dato simplemente, ¿no? De la varilla de una pulgada. Tiene un área de acero de 5.07 centímetros cuadrados. ¿Sí es eso lo que preguntabas? Ah, sí. Y también, entonces, sí, sería eso nada más. Gracias. Ok. ¿Alguna pregunta más? Yo, ingeniero, disculpe, creo que me puedo repetir cuál es el significado de A de subíndice CC. Es que se me cortó un poco el internet y no lo alcancé a escuchar. Disculpe. Ok. Sí, el significado del A subíndice CC es el área de concreto que está confinado. Por eso es CC, área de concreto confinado. Y esa área de concreto confinado, déjame poner, aquí está. Esa área de concreto confinado
se refiere al área de concreto que queda dentro de la hélice. ¿Sí? Esta área que está aquí adentro, el área de concreto que está aquí adentro, en el diámetro interno de la hélice, que son los 35 centímetros. Este concreto que queda dentro de la hélice lo consideramos confinado. Imaginen que está como abrazado por la hélice de los estribos de 5/16. Y eso es el área ACC, área de concreto confinado, que es el diámetro, el área de un círculo, pero cuyo diámetro es de subíndice h, o sea, 35 centímetros. Pi por 35 al cuadrado sobre 4. Muchas gracias, ingeniero. De nada. ¿Alguna pregunta más? Yo solo quería comentar, para la primera parte, en el análisis no se utiliza ningún dato del refuerzo, ¿verdad que no? Perdón, de los estribos, solo en la segunda parte. Sí, es no, donde se toma en cuenta. Exacto, sí. No, nada más en el primer máximo de carga de una columna de este tipo, que repito, el ejemplo lo estamos viendo así muy simple, porque recuerden que desde el principio dijimos, una columna que solamente tenga carga axial es muy difícil de encontrar en la práctica, ¿no? Esto nos está sirviendo nada más como introducción, digamos, ¿no? De ir entendiendo cómo funciona una columna de concreto. Entonces, y darnos cuenta de cuánta carga puede soportar un elemento de concreto como este. Porque a veces es un poco difícil imaginarse. No sé, incluso todavía en este momento, pues seguramente para muchos es difícil imaginarse cuántos son 300 toneladas, ¿no?, de carga. A algunos les parecerán muchas, a otros no les parecerán tantas, ¿no? 300 toneladas. Pero el hecho de que un solo elemento de concreto de 40 centímetros, que no es tan grande, ¿no? 40 centímetros, pueda soportar 300 toneladas de carga, ¿no? Ahí nos damos cuenta de la capacidad la capacidad que tiene el concreto a la compresión. Además, fíjense, es un concreto de 200, un prima C de 200, ni siquiera es de 250. Bueno, entonces, volviendo a lo que preguntaba su compañera, cuando calculamos el primer máximo de carga de la columna, en la expresión que tenemos para calcular ese primer máximo de carga, pues sí, efectivamente no intervienen para nada los estribos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en realidad recuerden que los estribos son para el cortante, ¿no? Para soportar el cortante de la columna, cosa que no estamos revisando ahorita. Nada más estamos revisando carga de compresión. Entonces, por eso en el primer máximo de solamente carga de compresión, no tomamos en cuenta los estribos. Estamos tomando en cuenta el concreto nada más y el área de acero, pues que también le ayuda al concreto para resistir compresión. Entonces, eso es lo que se toma en cuenta en la primera expresión. En la segunda, cuando ya decimos que ahora consideremos a la columna, pero con una hélice, no con estribos normales, sino con hélice, bueno, entonces tampoco estamos revisando el cortante, ¿sí? Solamente estamos revisando la carga de compresión. Pero el hecho de que digamos de que la columna tiene una hélice y que le está dando ese refuerzo helicoidal, que está abrazando más a las varillas longitudinales y abrazando más al concreto interno, entonces usamos esta otra expresión. Y esta expresión toma en cuenta ese refuerzo helicoidal, o sea, esos estribos helicoidales, pero no en el sentido de la fuerza cortante, sino simplemente está tomando en cuenta que esos estribos helicoidales y la separación que hay entre vuelta y vuelta, le está dando ese confinamiento al concreto. Y si le está dando ese confinamiento al concreto, entonces provoca que el concreto pues, soporte un poco más para carga de compresión. Y por eso el resultado en la fórmula toma en cuenta eso y entonces nos da mayor carga de compresión. Sin considerar la hélice sin estribos normales, 268 toneladas, si consideramos que tiene ese refuerzo helicoidal, o sea que la columna está sunchada, el concreto tiene mejor confinamiento, entonces puede soportar 313 toneladas. Repito, los estribos hasta ahorita no los estamos considerando como refuerzo de cortante porque no estamos revisando el cortante. En realidad los estribos son para eso, y en este caso, aparte de para eso, bueno, pues le dan ese confinamiento.
¿Sí respondí lo que preguntabas? Sí, ingeniero, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? Ingeniero, yo tengo una pregunta. Para las columnas que tienen como el área variada, ¿se aplica la misma fórmula o cómo es el cálculo de esa para esas? ¿Cómo sería una columna de las de las que me dices? Es que yo vi que en los aeropuertos, por ejemplo, están las columnas, pero esas columnas van formando como un cono y se hacen más grandes del área del área de contacto de superficial de la losa. Y entonces del área de donde inicia el suelo, son más delgaditas. Ok. Sí, no, mira, esas son, en realidad lo consideramos como una columna con el mismo diámetro. Si, por ejemplo, es redonda, la consideramos como una columna uniforme, con el diámetro uniforme. Ese ensanchamiento que le ves en la conexión de la columna con la losa, se le llama capitel. Así se llama. Pero no se toma en cuenta en el comportamiento de la columna. Ese ensanchamiento del concreto ahí es para soportar el cortante que le provoca la columna, la losa hacia el esfuerzo, y que la columna no se encaje en la losa. Eso se da en las losas que se consideran como losas planas, un sistema de estructura que se considera losa plana, así se llama. Todos dirán, bueno, pues todas las losas son planas, ¿no? Sí, pero en este caso así se llama el sistema. Losa plana es un sistema en donde la losa se apoya directamente sobre las columnas sin traves. O sea, no hay traves, sino tú nada más ves la columna y la losa está apoyada encima de ella. Cuando se utiliza ese sistema, que por cierto ya está medio prohibido en los reglamentos, por su comportamiento ante sismos, no es muy bueno. Entonces, en los reglamentos ya está prohibido utilizar losas planas. Pero bueno, hay muchas por ahí todavía construidas porque en los reglamentos anteriores todavía estaba permitido. Y bueno, para evitar que la columna se encaje en la losa, ¿sí? O sea, que la penetre así como si encajaran un palillo, ¿no? En un pastel, para evitar que la columna se encaje en la losa, entonces se ensancha esa área de contacto entre la columna y la losa, ampliando la columna, pero esa ampliación de concreto se le llama capitel. Ese se diseña también, básicamente se diseña en base al cortante que se está produciendo ahí alrededor, ¿no? Y con eso se evita justamente que la columna se encaje en la losa. Pero la columna se diseña con una sección transversal constante. No sé si a eso es a lo que te referías con tu pregunta. Sí, ingeniero. Ok. Bueno, repito, ese sistema de columnas apoyadas o las losas apoyadas directamente en las columnas sin que se vean traves, a ese sistema se le llama losa plana. Y, repito, ya no está permitido en los reglamentos porque su comportamiento ante sismos no era bueno, no es bueno. Las construcciones que ya están hechas así, bueno, pues ya se quedaron así, con reglamentos anteriores. Y bueno, y no en todas las zonas, obviamente, recuerden que no todas las zonas son igual, tienen la misma sismicidad. Incluso hay muchos lugares en el país en donde no se consideran zonas sísmicas, o por lo menos no zonas sísmicas graves o peligrosas. Y entonces los reglamentos pues permiten el uso de sistemas que funcionan bien, ¿no? En esos lugares. Es el caso, no sé, ciudades como Guadalajara, Monterrey, muchas ciudades del norte, en donde el sismo no les preocupa tanto, entonces construyen cosas que no las construiríamos acá, ¿no? En Morelia o en la Ciudad de México menos, o en Guerrero, o en Oaxaca, o en lugares así donde la sismicidad pues, es muy peligrosa, ¿no? Y que además con el tiempo pues, se han ido observando su comportamiento y nos hemos ido dando cuenta de que no son tan buenas hacerlas así, ¿no? Allá todavía se permiten muchas cosas. Ya lo habíamos comentado alguna vez, si no, bueno, se los comento. Hay en ciudades más hacia el norte, desde
iniciando desde Guadalajara, Aguascalientes incluyendo, construyen de una manera que acá nos daría miedo, ¿eh? Si construyéramos así. Todavía se atreven a hacer construcciones de mampostería simple, sin refuerzo de concreto, o sea, sin castillos y sin dalas, ¿no? Mampostería simple nada más, con losas de concreto apoyadas encima, o con castillos y dalas, pero muy separados, incumpliendo totalmente las normas que tenemos acá, ¿no? de la separación. Hacer este sistema, por ejemplo, de losas planas, manejar secciones de elementos mucho más chicos que los que nosotros manejamos, refuerzos de acero también mucho más pequeños, porcentajes de acero de refuerzo más bajos que los que acá manejamos. Y tienen a veces ahí por ahí unas estructuras que nada más de verlas pues da miedo, pero nos da miedo acá a nosotros porque pues, sabemos que si construyéramos así acá, en un sismo medianamente fuerte, pues de esa estructura tendría muchos problemas, ¿no? Pero allá, bueno, pues funciona, porque mientras no se las muevan, por cargas permanentes, la estructura se comporta bien. Pero es un asunto, bueno, de reglamentos, de normas y de que pues, no le tienen miedo, ¿no? A los sismos, porque sí, no dice nada. Sí llega a temblar, pero no, pues no son zonas de alta sismicidad, ¿no? Y sus reglamentos se los permiten, o sea, mientras ellos cumplan el reglamento que esté vigente allá, pues así construyen, ¿no? Ellos no se ponen a usar el reglamento de la Ciudad de México, porque entonces sus estructuras les salen mucho más caras. Bien, dejamos la clase aquí y en la siguiente vamos a empezar con el siguiente caso, que ahora que ya son columnas más reales, columnas sujetas a carga axial y momento flexionante. Vamos a empezar primero con momento flexionante en una dirección. Que eso también, columnas que nada más tengan momento flexionante en una dirección, también son difíciles de encontrar en la práctica, pero bueno, ya puede que sí haya estructuras que tengan columnas así. Lo normal, digamos, es una columna que tenga carga axial y que tenga momento flexionante en dos direcciones. Pero bueno, vamos empezando con este caso porque nos sirve como introducción para ir entendiendo y después ver el siguiente, que ya es momento flexionante en dos direcciones. Entonces, clase siguiente, empezamos con este tema. Columnas con carga axial y momento flexionante en una dirección. Nos veremos la siguiente clase, que es el viernes, y que tengan buena tarde. Igualmente, Nos vemos, ingeniero. profe, buena tarde. Igualmente, Gracias, ingeniero. nos vemos. Buenas tardes. Nos vemos, Inge. Gracias, profe, buena tarde.